Fue el presidente número 45 de los Estados Unidos, pero desde mucho antes ya era un símbolo. Para algunos, un visionario, para otros, una amenaza. Lo cierto es que nadie quedaba indiferente. Su sola presencia agitaba multitudes, titulares y emociones. Donald Trump no entró a la política por la puerta habitual, ni con las credenciales tradicionales. Llegó rompiendo reglas, desafiando partidos, hablando sin filtros y conectando con millones. Pero ¿cómo se construye una figura así? ¿Qué lo convierte en un fenómeno político y mediático al mismo tiempo? Este no es un relato partidista. Es una crónica emocional, histórica y humana sobre uno de los personajes más influyentes y controversiales del siglo XXI. Vamos a sumergirnos en su historia desde sus raíces hasta su impacto global. A mirar más allá del peinado, los tweets y la arrogancia. A entender cómo alguien puede encarnar la esperanza para tantos, y el miedo para tantos otros. Porque este no es solo un retrato de Trump. Es el reflejo de una época. Una época donde la verdad se fragmenta, el poder se teatraliza y la división se convierte en estrategia. Y antes de empezar, dime algo. ¿Tú crees que Trump fue el único que cambió, o fue Estados Unidos el que ya pedía a gritos ser roto? No nació en la pobreza, ni en el anonimato. Donald John Trump vino al mundo el 14 de junio de 1946, en Queens, Nueva York. Hijo de Fred Trump, un poderoso desarrollador inmobiliario, y Mary Ann MacLeod, una inmigrante escocesa de fuerte carácter, Donald creció rodeado de dinero, disciplina y expectativas. En casa no se hablaba de sentimientos, se hablaba de negocios, de competencia, de ganar. Desde niño entendió que el éxito no era solo deseable, era obligatorio. Fred Trump no era un padre cariñoso. Era exigente, controlador, un hombre que creía en la autoridad y en la supremacía de los resultados. Donald aprendió a complacerlo no con ternura, sino con ambición. Fue enviado a la Academia Militar de Nueva York a los 13 años, no por vocación, sino porque su rebeldía ya no podía controlarse en casa. Allí, lejos de amansarse, encontró un nuevo lenguaje, el del mando, la jerarquía, la supervivencia social. Quienes lo conocieron en aquellos años no lo describen como brillante, pero sí como ferozmente competitivo. No soportaba perder. Nunca. Y si perdía, buscaba cómo redefinir las reglas. Esa mentalidad, forjada entre uniformes, castigos y órdenes, se convertiría en el núcleo de su personalidad pública, dominante, agresiva, obsesionada con la victoria. Después de la academia, siguió el camino familiar, estudió en la Wharton School of Finance, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del país. Allí, se reforzó la idea que ya le había enseñado su padre. El mundo está hecho de ganadores y perdedores, y tú debes estar siempre en el primer grupo. Pero Donald no quería ser solo un heredero exitoso. Quería ser conocido, visible, irrepetible. Mientras Fred Trump construía viviendas modestas en barrios obreros, Donald miraba hacia Manhattan, hacia las torres, los casinos, los reflectores. No se conformaba con continuar un imperio, quería que su nombre fuera el imperio. Y así empezó su camino. Uno que no se construiría sobre cimientos humildes, sino sobre una mezcla explosiva de privilegio, ambición y espectáculo. Porque desde el principio, Donald Trump no quiso ser parte del sistema. Quiso dominarlo, o destruirlo. Trump no tardó en hacerse notar. A mediados de los años 70, mientras Nueva York atravesaba una grave crisis fiscal, él vio una oportunidad donde otros veían decadencia. Compró propiedades subvaloradas, negoció con dureza incentivos fiscales con la ciudad y comenzó a levantar su marca, no solo como constructor, sino como personaje. Uno de sus primeros grandes logros fue la remodelación del Hotel Commodore, que renació como el Gran Hyatt. Fue un golpe mediático, un joven empresario que rescataba a un símbolo en ruinas de la ciudad. Pero más allá del negocio, Trump entendió algo fundamental: el verdadero valor estaba en el espectáculo. Y él sería su estrella principal. En los años 80, su figura empezó a trascender el mundo inmobiliario. Publicaba libros, aparecía en revistas, construía casinos, estadios, y comenzaba a moldear un personaje cada vez más extravagante. Tenía su propio jet, su propio juego de mesa,
su propia torre con su nombre en letras doradas. No era solo millonario, era una marca viviente. Para el público, representaba la fantasía americana en su forma más pura, un hombre que lo tenía todo y que lo mostraba sin pedir disculpas. Pero no todo brillaba. Sus empresas acumulaban deudas masivas, sus proyectos eran arriesgados, y muchas veces coqueteaban con el fracaso. En los 90, su imperio se tambaleó. Varios de sus casinos en Atlantic City cayeron en bancarrota. Su imagen pública se resintió, y por un tiempo, pareció que su era había terminado. Sin embargo, Trump no era alguien que supiera desaparecer. Reinventó su personaje en la televisión. Primero con apariciones constantes en talk shows, luego con su propio reality, The Apprentice. Allí, con su icónica frase "You're fired", se consolidó como un líder duro, inflexible, dueño absoluto del poder. Lo que para otros era arrogancia, para muchos era liderazgo. Trump entendió mejor que nadie que la política moderna no solo se ganaba con ideas, sino con imagen. Que en una sociedad saturada de estímulos, quien controlara la narrativa visual tenía las de ganar. Y desde los 90 hasta los 2000, mientras el sistema político se volvía cada vez más predecible, él se convertía en un espectáculo cada vez más irresistible. Pero detrás de ese show permanente, quedaba una pregunta sin respuesta: ¿cuánto era auténtico y cuánto era puro cálculo? Si crees que Trump fue solo un producto de marketing, ¿qué dice eso del país que lo convirtió en presidente? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte lo que viene. A principios de 2015, nadie lo tomó en serio. Cuando Donald Trump bajó por la escalera mecánica dorada de la Trump Tower para anunciar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, las élites políticas y mediáticas lo trataron como un chiste. Una figura pintoresca, una celebridad más jugando a la política. Pero Trump no estaba bromeando. Y, más importante aún, millones de estadounidenses tampoco. Su discurso inicial fue directo, incendiario y frontal. Habló de inmigración como ningún otro candidato se atrevía, acusó a México de enviar violadores y criminales, y prometió construir un muro en la frontera sur. Desde el primer momento, dejó claro que no iba a seguir las reglas del juego. Mientras otros medían cada palabra, él desataba tormentas. Mientras otros pedían permiso, él tomaba el micrófono. Pero lo más desconcertante fue esto: funcionaba. Las encuestas comenzaron a subir. Las multitudes crecían. Y cuanto más escandalizaba a los medios tradicionales, más fuerte se volvía su base. Para muchos votantes, especialmente en zonas rurales y postindustriales, Trump no era una amenaza. Era una voz que decía lo que ellos pensaban pero no podían expresar. El Partido Republicano entró en pánico. 16 candidatos se disputaban la nominación, todos con más experiencia, más respaldo institucional y más trayectoria política. Pero uno a uno, Trump los fue eliminando con una combinación de insultos, apodos crueles y una intuición quirúrgica para atacar puntos débiles. Low Energy Jeb, Little Marco, Lynn, Ted. Con cada golpe, su imagen de outsider fuerte y sin filtro se consolidaba. Y mientras tanto, los medios le daban una cobertura masiva. No podían dejar de hablar de él. Cada provocación, cada tuit, cada desliz verbal se convertía en tendencia. Lo que para algunos era vergonzoso, para él era combustible. Donald Trump no necesitaba gastar millones en publicidad, ya era el centro del espectáculo político más visto del planeta. Lo más sorprendente fue que esa estrategia no se desinfló. A pesar de todos los pronósticos, a pesar del escepticismo de los analistas, Donald Trump logró lo impensado: convertirse en el candidato republicano oficial para la presidencia de Estados Unidos. El sistema, ese que supuestamente tenía filtros y controles, había sido tomado por asalto desde dentro. Y con ello, se abría una nueva etapa. Ya no era solo una campaña atípica. Era una amenaza real al statu quo. Un fenómeno impredecible, tan odiado como idolatrado. Contra todo pronóstico, Donald Trump no solo ganó la nominación republicana. Ganó también la presidencia de los Estados Unidos. El 8 de noviembre de 2016, derrotó a Hillary Clinton con una campaña cargada de furia,
emociones primarias y un discurso que conectaba con una América invisible para las élites. Pocos lo vieron venir. Y los que lo vieron, no lo creyeron posible. Su victoria no fue una elección política común. Fue un terremoto cultural. Una rebelión de millones de votantes que sentían que el sistema los había olvidado. Estados enteros, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, que habían votado por demócratas durante décadas, ahora abrazaban a un empresario multimillonario que prometía devolverles el trabajo, el orgullo y la identidad. Trump no ganó porque convenció al centro político. Ganó porque lo destruyó. Su discurso no apuntaba a unir, sino a galvanizar. A dividir entre patriotas y traidores, entre América primero y el pantano de Washington. Su lema, Make America Great Again, se convirtió en una consigna casi religiosa. Y cada ataque mediático no lo debilitaba, lo fortalecía. Desde el inicio, dejó claro que no iba a gobernar como sus predecesores. Su gabinete estaba compuesto por outsiders, millonarios, militares. No buscaba consenso. Buscaba impacto. A golpe de decreto, comenzó a desmantelar políticas ambientales, comerciales y migratorias de administraciones anteriores. Salió del Acuerdo de París. Renegoció tratados. Redobló la vigilancia fronteriza. Y en el centro de todo, su muro. Pero el muro no era solo concreto o acero. Era un símbolo. Una línea física y emocional que dividía a quienes creían que América estaba bajo amenaza, y a quienes creían que América se estaba volviendo irreconocible. En ese choque nació la verdadera esencia de su presidencia, no gobernar para todos, sino para los suyos. Los medios, en shock permanente, intentaban descifrarlo. Pero Trump no jugaba con sus reglas. Él generaba sus propias narrativas, muchas veces falsas, muchas veces peligrosas, pero siempre efectivas. El término fake news se volvió su arma predilecta para desacreditar a cualquiera que lo cuestionara. Y con cada golpe que recibía, su base lo abrazaba más fuerte. Al llegar al poder, no intentó moderarse. Al contrario, se reafirmó. Y Estados Unidos, un país ya polarizado, se convirtió en un campo de batalla emocional. Porque con Trump, la política dejó de ser solo ideología. Se volvió identidad. Sus detractores lo acusaban de erosionar la democracia. Sus seguidores decían que por fin alguien los representaba. La pregunta es inevitable: ¿cuándo un líder deja de ser un reflejo del pueblo y comienza a deformarlo? Si este relato te está haciendo ver la historia con otros ojos, suscríbete para no perderte lo que viene. Y dime en los comentarios, ¿crees que Trump dividió al país o solo reveló que ya estaba roto? El primer año de Donald Trump en la Casa Blanca fue un torbellino de decisiones, conflictos y titulares. Desde el primer día, su estilo desafió todas las normas del decoro presidencial. No hubo periodo de gracia, ni pausas estratégicas. Hubo decretos firmados con teatralidad, conferencias de prensa explosivas y una batalla constante con los medios. Su agenda era clara: desmantelar todo lo que representara al globalismo, al progresismo y a lo que él llamaba el pantano de Washington. En una sola semana prohibió la entrada a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, generando protestas masivas en aeropuertos de todo el país. La orden fue detenida por los tribunales, pero el mensaje estaba enviado. Trump no negociaba con lo políticamente correcto. Impulsó con fuerza su proyecto estrella, el muro fronterizo. Aunque el Congreso no aprobó el presupuesto completo, desvió fondos del Pentágono para comenzar su construcción. Para sus seguidores, era una muestra de determinación. Para sus críticos, un abuso del poder ejecutivo. Pero Trump no gobernaba para convencer a sus detractores, sino para alimentar la lealtad de los suyos. En el Congreso, el Partido Republicano, aún atónito, oscilaba entre el respaldo táctico y la sumisión silenciosa. Muchos no lo respetaban, pero temían enfrentarlo. Sabían que una crítica pública podía desatar una tormenta digital desde la cuenta presidencial, y con ella, el repudio de una base electoral furiosa. Trump no solo gobernaba, intimidaba. Durante ese primer año, también comenzaron las investigaciones sobre los supuestos vínculos entre su campaña y Rusia.
El fiscal especial Robert Mueller se convirtió en una figura central. El fantasma del Russiagate sobrevolaba cada decisión, cada nombramiento, cada declaración. Pero lejos de replegarse, Trump convirtió la acusación en munición, la usó como prueba de que el sistema estaba conspirando para sabotearlo. En política exterior, no se quedó atrás. Se acercó a líderes autoritarios como Vladimir Putin y Kim Jong-un, mientras tensaba relaciones con aliados históricos. Retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico y comenzó una guerra comercial con China. Su estilo era impredecible, personalista y cargado de dramatismo. Y aunque los mercados fluctuaban con sus tweets, la percepción era clara: había un nuevo sheriff en el mundo. Dentro del país, la sociedad se polarizaba más cada día. En Charlottesville, Virginia, una manifestación neonazi terminó con la muerte de una mujer. Trump, lejos de condenar con firmeza, dijo que había gente muy buena en ambos bandos. La frase quedó grabada como símbolo de su ambigüedad moral, o de su estrategia calculada para no alienar a una parte radical de su base. Su primer año cerró con una gran victoria legislativa, una ambiciosa reforma fiscal que redujo impuestos a empresas y altos ingresos. Para los defensores del libre mercado, era una jugada maestra. Para los críticos, una transferencia de riqueza hacia los más poderosos. Pero más allá de las cifras y las leyes, había algo nuevo en el aire, una tensión constante. Una sensación de que cada día traía una crisis. Que el país vivía en estado de confrontación permanente. Y lo más inquietante era que, para muchos, eso no era un error, era el objetivo. El lema era claro: América primero. Y Donald Trump lo repitió hasta el cansancio. No era solo un eslogan, era una visión del mundo. Una en la que Estados Unidos debía dejar de cargar con los problemas ajenos y comenzar a proteger sus propios intereses, sin disculpas. Esa doctrina marcó su política económica, comercial y diplomática durante todo su mandato. En el terreno económico, Trump implementó políticas que muchos consideraron arriesgadas pero efectivas a corto plazo. Redujo regulaciones, incentivó el regreso de industrias al país y apostó por un crecimiento basado en el consumo interno. El desempleo cayó a niveles históricamente bajos antes de la pandemia, y la bolsa de valores alcanzó récords. Para sus seguidores, era la prueba de que su enfoque funcionaba. Para sus críticos, una ilusión sostenida por deuda, desigualdad y falta de sostenibilidad. La guerra comercial con China fue uno de los pilares de su mandato. Impuso aranceles, bloqueó inversiones, restringió el acceso a tecnologías clave. Lo presentó como una defensa del trabajador americano, pero también como una confrontación necesaria contra un régimen que, según él, se había aprovechado de Estados Unidos durante décadas. El problema fue que los efectos colaterales se sintieron en casa: agricultores perjudicados, precios alterados, incertidumbre en sectores clave. A nivel internacional, Trump reconfiguró la diplomacia estadounidense. Se alejó de la OTAN, despreció acuerdos multilaterales, se enfrentó con líderes europeos y elogió a figuras autoritarias. Visitó Corea del Norte, cruzó la línea de la frontera con Kim Jong-un, y convirtió ese momento en un show global. Para algunos, un gesto audaz. Para otros, una humillación simbólica. Porque Trump no buscaba construir consensos, buscaba titulares. En el plano interno, su discurso nacionalista se intensificó. Alimentó la idea de que el país estaba siendo invadido, contaminado, traicionado desde dentro. Los migrantes eran retratados como criminales. Las ciudades santuario como nidos de caos. Y los opositores políticos como enemigos del pueblo. Esa retórica no era accidental. Era estrategia. Crear una narrativa donde solo él podía defender a Estados Unidos de las amenazas externas e internas. Y en esa narrativa, el desacuerdo no era legítimo, era traición. Al mismo tiempo, se distanció cada vez más de la comunidad científica y ambiental. Negó el cambio climático, impulsó proyectos petroleros, y permitió la explotación de tierras protegidas. Para su base industrial y conservadora, era una defensa del empleo. Para otros, una sentencia a largo plazo. Y así, con un país económicamente activo pero emocionalmente fracturado, Donald Trump consolidaba su figura no como presidente de todos,
sino como protector de los suyos. Pero hay una pregunta que no deja de resonar. ¿Un líder que protege solo a quienes lo siguen puede seguir llamándose presidente de una nación? Si esta historia te está abriendo nuevas perspectivas, suscríbete ahora. Y dime en los comentarios, ¿crees que el nacionalismo de Trump defendía al país o lo encerraba en su propio reflejo? El mandato de Trump no fue solo una experiencia política, fue una guerra de narrativas. Y en esa guerra, su arma más poderosa fue Twitter. Con cada mensaje, desafiante o caótico, controlaba la conversación nacional. La política tradicional se hacía en ruedas de prensa. La de Trump, en 140 caracteres. Desde su teléfono, desataba tormentas. Insultaba a periodistas, se burlaba de líderes mundiales, despedía funcionarios y anunciaba decisiones de Estado. Para muchos, era una degradación de la investidura presidencial. Para él, era eficiencia comunicativa. Evitar filtros, hablar directo, marcar agenda. Y en esa comunicación inmediata, emocional y muchas veces agresiva, construyó un vínculo inédito con su base. No era solo el presidente. Era su portavoz emocional. Pero no todo era control. También hubo caos. Escándalos, investigaciones y renuncias sacudieron su administración de forma constante. Altos cargos iban y venían como piezas en un tablero sin estabilidad. El general Michael Flynn, su primer asesor de seguridad nacional, duró menos de un mes. Su secretario de Estado, Rex Tillerson, se enteró de su despido por un tuit. John Bolton, Steve Bannon, Anthony Scaramucci, nombres que brillaron intensamente por breves periodos, consumidos por una administración donde la lealtad era más importante que la competencia. Y mientras la Casa Blanca se transformaba en un escenario cambiante, la relación con los medios alcanzaba un nivel de hostilidad inédito. Acusó a cadenas completas de ser enemigos del pueblo, excluyó periodistas de conferencias, y dio entrevistas que dejaban a los presentadores desconcertados. Su estrategia no era corregir errores, sino sembrar dudas sobre cualquier fuente que lo contradijera. Cada día traía un nuevo conflicto, real o fabricado. Una estrategia de saturación que mantenía a la opinión pública en constante agitación. Lo escandaloso se volvió rutina. Y lo impensable, normalidad. En ese entorno, los escándalos que habrían derrumbado a cualquier otro político, comentarios misóginos, pagos ocultos a actrices porno, declaraciones fiscales sospechosas, se diluían entre el ruido. Pero no todo era espectáculo. Había un efecto real. La confianza en las instituciones se erosionaba. Las divisiones sociales se profundizaban. Y en las calles, el clima se enrarecía. Las protestas aumentaban. La retórica se endurecía. Y el diálogo, si es que quedaba alguno, se descomponía. Trump no inventó la polarización, pero la aceleró como pocos. Alimentó una cultura de choque permanente, donde cada bando veía al otro no como adversario, sino como amenaza existencial. Y en medio de esa tensión constante, muchos se preguntaban, ¿cuánto tiempo puede una democracia respirar bajo la presión del enfrentamiento diario? El 2020 lo cambió todo. Un virus invisible puso al mundo de rodillas y reveló las grietas de cada sociedad. En Estados Unidos, la pandemia del COVID-19 no solo fue una crisis sanitaria, fue una prueba de liderazgo. Y para Donald Trump, fue la prueba más difícil de su mandato. Desde el inicio, minimizó el peligro. Dijo que el virus desaparecería como por arte de magia, que era solo una gripe más. Rechazó el uso de mascarillas, desacreditó a los expertos y promovió tratamientos no aprobados. Mientras el país sumaba contagios y muertes, la Casa Blanca parecía más preocupada por la imagen que por la acción. Las conferencias diarias se convirtieron en espectáculos bizarros. Trump hablaba más que los científicos, discutía con periodistas en vivo y llegó a sugerir, en una frase que dio la vuelta al mundo, que tal vez inyectarse desinfectante podría ser una solución. Para sus críticos, fue el colapso definitivo de su credibilidad. Para sus defensores, una exageración mediática más. Pero el impacto era real. Estados Unidos, la nación más poderosa del planeta, se convirtió en el país con más contagios y muertes. Los hospitales colapsaban. El desempleo se disparaba.
Y la sensación de orfandad crecía. Trump insistía en reabrir la economía, mientras gobernadores y alcaldes trataban de contener el caos con medidas fragmentadas. El gobierno federal se mostraba errático, dividido, muchas veces ausente. En ese mismo año, otro evento sacudió al país: el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Las calles se llenaron de protestas. El grito de Black Lives Matter resonó en cada estado. Y Trump respondió como él sabía, con dureza. Amenazó con enviar al ejército, calificó a los manifestantes de criminales y defendió sin matices a las fuerzas del orden. En plena crisis múltiple, sanitaria, económica, racial, la nación parecía desbordarse. Y Trump, lejos de buscar puentes, se atrincheraba. Usó la Casa Blanca como bastión simbólico, caminó entre protestas con una Biblia en la mano para una sesión de fotos y redobló su discurso de ley y orden. Cada gesto estaba cargado de mensaje. Y el mensaje era claro: conmigo o contra mí. Mientras tanto, el país lloraba a más de 500.000 víctimas del virus. Y en muchas familias, el dolor se mezclaba con la indignación. ¿Dónde estaba el liderazgo? ¿Dónde estaba la empatía? El año electoral llegaba con el país exhausto, dividido y traumatizado. Y una pregunta se repetía en millones de hogares: ¿merece Trump una segunda oportunidad? Si este viaje por los hechos te está haciendo ver el presente con otra claridad, suscríbete ahora para seguir descubriendo lo que no siempre se cuenta. Y déjame en los comentarios tu opinión más directa: ¿la gestión de Trump fue una tragedia inevitable o un crimen político evitable? Las elecciones de 2020 no fueron solo un evento político. Fueron un referéndum emocional sobre la figura de Donald Trump. Tras 4 años de agitación constante, una pandemia mal gestionada y un país fracturado en lo más profundo, millones de estadounidenses acudieron a las urnas con un objetivo claro: decidir si ese experimento debía continuar o terminar. Trump se enfrentó a Joe Biden, un candidato que no era particularmente carismático, pero que representaba estabilidad, normalidad, una vuelta al centro. La campaña fue tensa, agresiva y marcada por el caos sanitario. Los debates fueron más un combate que un intercambio de ideas. Y el presidente, fiel a su estilo, se negó a garantizar una transición pacífica si perdía. El día de la elección, la participación alcanzó cifras récord. Votaron más de 150 millones de personas. Y por primera vez en la historia moderna, la mayoría lo hizo por correo debido al COVID-19. Trump aprovechó ese detalle para sembrar dudas. Antes incluso de contarse los votos, ya hablaba de fraude. Cuando los resultados comenzaron a llegar, quedó claro: Biden ganaba el voto popular y la mayoría del colegio electoral. Pero Trump no reconoció la derrota. Dijo que le habían robado la elección, que era imposible que hubiera perdido, que los votos por correo eran manipulados. Inició una ofensiva legal sin precedentes, más de 60 demandas en múltiples estados. Todas, salvo una, fueron rechazadas por falta de pruebas. Pero la verdad legal no importaba tanto como la percepción. Y Trump logró lo que buscaba: instalar la idea de que el sistema estaba corrupto, que el pueblo había hablado, pero no había sido escuchado. Esa narrativa caló profundo en su base, que se sentía traicionada, engañada, humillada. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente saliente se encerraba en su propio mundo. No felicitó al ganador. No organizó la transición. No asistió a reuniones de seguridad. Solo repitió, una y otra vez, que él había ganado, que había sido una elección robada. Ese relato, alimentado por medios afines y redes sociales, creció como una llama. Y lo que parecía una derrota electoral normal se transformó en una crisis de legitimidad institucional. Por primera vez en siglos, el traspaso de poder en Estados Unidos ya no parecía garantizado. La democracia más antigua del mundo entraba en territorio desconocido. Y entonces, lo impensable ocurrió. Porque las palabras de un presidente, cuando se lanzan sin responsabilidad, no se las lleva el viento. Se encarnan. Se vuelven acción. El 6 de enero de 2021 quedará grabado en la memoria colectiva de Estados Unidos como una herida abierta.
Ese día, mientras el Congreso se preparaba para certificar formalmente la victoria de Joe Biden, una multitud de seguidores de Donald Trump, convocados por sus palabras, alimentados por su relato de fraude, marchó hacia el Capitolio. No era una protesta más. Era un asalto. Las barreras cayeron. Las ventanas se rompieron. Oficinas fueron invadidas. Senadores evacuados. La policía, desbordada. Un grupo de ciudadanos, convencidos de estar salvando la democracia, estaba en realidad poniéndola de rodillas. Y el presidente que juró defender la Constitución, observaba en silencio. Durante horas, Trump no condenó la violencia. Publicó mensajes ambiguos, repitiendo que la elección había sido robada, pidiendo calma con medias tintas. Solo después de que la presión política y mediática se volvió insostenible, llamó a sus seguidores a regresar a casa, diciéndoles que eran especiales y que los amaba. El daño ya estaba hecho. Murieron 5 personas. Decenas resultaron heridas. Y el símbolo de la democracia estadounidense fue profanado en vivo y en directo. La imagen de un hombre con cuernos y bandera confederada dentro del Senado no era solo grotesca. Era histórica. El mundo observaba incrédulo cómo la democracia que solía exportar estabilidad ahora se tambaleaba desde adentro. La respuesta institucional fue rápida. El Congreso retomó la sesión esa misma noche y certificó la victoria de Biden. Pero el trauma era profundo. Se iniciaron investigaciones. Se cuestionó el rol de las fuerzas de seguridad. Y se presentó, por segunda vez, un juicio político contra Trump, acusado de incitación a la insurrección. Aunque el Senado lo absolvió, el juicio dejó una marca. El único presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido 2 veces a impeachment. El 6 de enero no fue un accidente. Fue la consecuencia directa de años de desinformación, polarización y culto a la personalidad. No se trató solo de un grupo de fanáticos descontrolados. Fue la manifestación física de un discurso que, repetido una y otra vez desde el poder, convirtió la ficción en convicción. Y esa convicción, alimentada por mentiras, casi rompe las bases de un país entero. Si crees que esta historia merece ser contada con toda su crudeza, suscríbete ahora para seguir explorando lo que otros prefieren callar. Y dime en los comentarios, ¿fue el asalto al Capitolio un punto final, o apenas un aviso de lo que está por venir? Cuando Donald Trump dejó la Casa Blanca, no desapareció. No escribió sus memorias, no se retiró a un rancho, no se volvió invisible. Al contrario, siguió hablando, conspirando, reuniendo a su base y moldeando el futuro del Partido Republicano desde las sombras y desde los escenarios. Su presidencia había terminado, pero su influencia apenas comenzaba a mutar. Porque Trump no fue solo un presidente. Fue, y sigue siendo, un fenómeno político. Un movimiento que no se disolvió con su salida del poder, sino que se atrincheró. El llamado trumpismo ya no es una anécdota. Es una corriente con fuerza propia, con miles de candidatos locales alineados, con un discurso instalado y con millones de seguidores convencidos de que su líder fue víctima de una conspiración histórica. Y eso plantea una pregunta inquietante: ¿cuál es su verdadero legado? En política, dejó una marca indeleble. Reconfiguró al Partido Republicano, convirtiéndolo en una organización más nacionalista, escéptica del multilateralismo, profundamente conservadora en lo cultural y desconfiada de las instituciones. Los moderados fueron marginados o silenciados. Las voces críticas, tachadas de traidoras. La disciplina partidaria se transformó en fidelidad personal. En el campo judicial, dejó más de 200 jueces federales y 3 magistrados en la Corte Suprema. Un impacto estructural que perdurará durante décadas, mucho más allá de su figura. Su legado legal es profundo y silencioso, pero efectivo. En lo cultural, instaló una nueva forma de hacer política, directa, provocadora, emocional. Sin filtros. Lo importante ya no era la verdad, sino la percepción. No era la política de los datos, sino de la identidad. Ser pro-Trump o anti-Trump se convirtió en una definición existencial para millones de personas. Y eso fragmentó no solo al electorado, sino al país. Además, dejó una sociedad más polarizada que nunca. Familias divididas.
Amistades rotas. Un entorno donde la confianza en las instituciones democráticas se resquebrajó. Donde muchos creen más en teorías de conspiración que en procesos electorales. Y donde la violencia política ya no es impensable, sino una amenaza latente. Pero quizás su legado más inquietante sea este: demostró que el sistema es más frágil de lo que parecía. Que un solo hombre, con poder, carisma y narrativa, puede empujar los límites sin consecuencias inmediatas. Y que millones lo celebran por hacerlo. ¿Fue Trump una aberración o el primer síntoma visible de una mutación más profunda en la política global? Esa es la pregunta que sigue flotando, incluso cuando ya no ocupa el despacho oval. El 2024 se acerca. Y la figura de Donald Trump sigue presente. Ha dejado claro que no se ha rendido. Que quiere volver. Que considera su derrota como una injusticia histórica y su regreso como una misión pendiente. Para sus seguidores, es el líder legítimo, el salvador necesario. Para sus detractores, es una amenaza que no ha sido contenida. Trump no solo quiere el poder, quiere reivindicación. Y eso lo convierte en un candidato distinto. No busca convencer al país de un nuevo proyecto, sino corregir lo que, según él, nunca debió haber terminado. Su retórica es más intensa, su base más leal, y sus oponentes más alarmados que nunca. Porque ahora no se trata solo de política, se trata de memoria, de castigo, de revancha. Pero su figura ya no está sola en el escenario. Hay imitadores, herederos, y también rivales que aprendieron de su estilo y lo refinan. Gobernadores, senadores, comunicadores, todos hablan con su tono, atacan con su forma, miden el éxito en función del escándalo, no del consenso. Trump abrió una puerta. Y esa puerta ya no se puede cerrar. A nivel global, su influencia también persiste. Líderes de todo el mundo replican sus métodos: desinformación como estrategia, polarización como arma, desprecio por la prensa, exaltación del nacionalismo. En muchas democracias, el trumpismo ha dejado de ser un caso aislado. Es un modelo replicable. La pregunta, entonces, ya no es solo si Trump volverá. La pregunta es más inquietante: ¿cuántos más vendrán con su misma fórmula, adaptada a otros contextos, con otros nombres pero con el mismo ADN? Porque incluso si no vuelve a ocupar la Casa Blanca, su huella ya está impresa en la historia. Una historia que nos obliga a preguntarnos, una vez más, ¿qué estamos dispuestos a tolerar en nombre del liderazgo? ¿Y cuánto daño puede causar una sola persona, cuando un país entero decide seguirla sin condiciones? Si este viaje te hizo repensar lo que significa el poder en el siglo XXI, suscríbete ahora para más historias que te obliguen a mirar dos veces. Y dime en los comentarios, ¿Trump fue el final de una era, o el inicio de algo aún más peligroso? Donald Trump fue más que un presidente. Fue una grieta, una herida abierta, un espejo que obligó a Estados Unidos, y al mundo, a mirarse sin adornos. Su figura agitó los cimientos del poder, transformó el lenguaje político y redefinió lo que significa liderazgo en la era de las redes, el espectáculo y la posverdad. Pero incluso ahora, con sus años en el poder convertidos en historia, las preguntas siguen vivas. ¿Qué reveló su ascenso sobre el estado real de la democracia? ¿Cuánto de lo que vimos era él, y cuánto era el país que lo aplaudía? ¿Fue el síntoma, o la enfermedad? Lo cierto es que su impacto no terminó con su mandato. Está en las conversaciones familiares que ya no se pueden tener. En los algoritmos que moldean lo que creemos. En los discursos que antes eran impensables y hoy se aplauden. Quizás, al final, Trump no inventó nada. Solo supo aprovechar cada debilidad, cada silencio, cada fractura. Y las convirtió en poder. Y si eso es posible, entonces la historia que acabamos de contar no es solo sobre él. Es sobre todos nosotros.